canónica, la de correlaciones canónicas. Las correlaciones canónicas es una generalización de las correlaciones de Pearson y además la de la regresión. Ustedes conocen, ¿no?, el R cuadrado, el coeficiente de determinación, que se calcula en los análisis de regresión, ¿no? Cuando se hace la regresión de una variable Y en función de variables explicativas, ¿no? Digamos, P variables explicativas. Ahora, se puede generalizar este R cuadrado a dos conjuntos de variables, donde uno sea el conjunto de variables, un conjunto de variables que la vamos a denominar las variables del primer grupo, Q variables, un primer grupo, y en otro grupo vamos a tener P variables. Entonces, de lo que se trata es de obtener combinaciones lineales de estas dos variables, es decir, Q va a ser una combinación lineal de las variables en Y, ¿no? Y1 hasta Y2. Bueno, esto está denotando una función cualquiera, ¿no? Pero lo que tiene que ser es una función lineal. B va a ser otra combinación lineal de las variables X. Entonces, la correlación de Pearson entre esas dos combinaciones lineales es la correlación canónica. Ahora, generalmente se le va a calcular al cuadrado a la hora de maximizar. De esa forma, ¿no? Y esta correlación canónica al cuadrado, cuando uno de los grupos solamente tiene una variable, es el coeficiente de determinación de la regresión de la única variable sobre el resto de las variables. Entonces, esta R cuadrado vamos a denominarla lambda, la correlación canónica, que es esta misma, ¿no? Lambda. Esta en el caso de que uno de los grupos tenga solo una variable, que es Y. Ahora, si tenemos más variables en el primer grupo, entonces ese coeficiente de determinación se lo conoce como correlación canónica al cuadrado. Entonces, el problema consiste en maximizar esta correlación al cuadrado, ¿no? Maximizar lambda o R cuadrado. Sujeto a la restricción de que estas desviaciones estándar sean 1. Cuando se logra esa maximización, lo que se obtiene es la siguiente matriz. Esta matriz es una matriz cuadrada. Esta es la matriz de correlaciones de las variables X, es decir, del primer grupo. Esta es la matriz de correlaciones cruzadas de X con Y. La matriz de correlaciones de este grupo, del grupo de las Y's. Y la transpuesta de esta matriz, ¿no?, que es la matriz de correlaciones cruzadas entre ambos grupos. Los vectores propios y los valores propios de esta matriz van a definir la primera variable canónica y la primera correlación canónica. Lambda es el valor propio de esta matriz, de toda esta matriz. Y esa lambda es la correlación canónica al cuadrado entre los dos conjuntos de variables. A son los vectores propios que definen las variables canónicas a partir de una transformación lineal U igual a X en B, digamos, y B igual a Y A. Aquí sería X B, aquí sería Y A. Se pueden obtener los vectores propios A de esta matriz.
y de la otra matriz, una matriz similar, pero con los subíndices al revés. Esta nueva matriz se va a obtener el mismo valor propio, pero distintos vectores propios. Y esos vectores propios definen a la segunda variable canónica. Las dos variables canónicas pueden interpretarse como índices. Son combinaciones lineales de los dos grupos de variables y se pueden interpretar como índices. Pero es más interesante la correlación canónica que vamos a obtener mediante la descomposición de esa matriz, mediante el cálculo de sus autovectores y autovalores. Y bueno, entonces ese valor propio, que es la correlación canónica al cuadrado, es un indicador de qué tan fuerte es la relación entre dos conjuntos de variables. Hölderlin, que es el que ha creado esta técnica, buscaba resumir en solo un indicador la relación entre dos grupos de variables. Estos dos grupos de variables tendrían que tener algo en común, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver, las X van a ser variables de política y las Y variables de resultados, digamos, desarrollo, con los datos que ya habíamos visto antes. Entonces se quiere saber cómo afecta o cuál es la relación, si hay una relación lineal fuerte entre un conjunto de variables que serían los input y otro conjunto de variables que serían los output o los resultados. Aunque también puede ser entre dos grupos de variables que no siempre van a estar en esa modalidad de input-output, es decir, de causa-efecto, porque este análisis de correlaciones canónicas no está en un solo sentido. Es un análisis simétrico, trata a los dos conjuntos de variables de manera igual. Por lo tanto, lo que nos va a indicar más que todo es una medida global de relación lineal entre dos conjuntos de variables. Bueno, vamos a simplificar entonces. No es una técnica muy utilizada, aunque si tenemos dos conjuntos de variables en la que en cada conjunto las variables tienen ciertas características, el análisis puede ser muy útil. Bueno, y muy pocos paquetes lo tienen. De los paquetes estadísticos econométricos que conozco, solo lo tienen el Stata y el SAS. El SAS que no hemos visto, pero que es bastante utilizado, incluso es uno de los más confiables que utilizan el tabulo. El SAS, uno de los softwares estadísticos más completos y mucho más confiables. Aunque para manejarlo hay que saber un poco de programación. Bueno, y el stat, esos son los dos únicos que conozco. Ah, y el R, otro paquete estadístico, R, que también tiene correlaciones canónicas. Esos tres. No conozco, el IBIS no lo tiene, el SPSS tampoco. El SPSS tiene una correlación canónica no lineal, pero está basado en otros aspectos. Y entonces vamos a compartido. Y compartido a multivariante. Y el multivariante a análisis multivariante. Vamos a copiar esos datos de desarrollo humano que teníamos para ver si hay una relación entre las variables de política y las variables de desarrollo. Es decir, si las políticas que se han llevado a cabo en distintos países tienen alguna relación directa con el desarrollo. Vamos a calcular una medida global de esa relación. Está en data, ¿no? Sí, entonces copiamos data.dta
escritorio y vamos a Stata. Y en Stata vamos a File Open y vamos a abrir ese archivo Data. Una vez aquí, vamos a escribir todos la variable, perdón, el comando que hay que escribir es cano y entre paréntesis vamos a poner el primer grupo de variables. El primer grupo van a ser las variables de indicadoras de democracia o índices de democracia, que son libertades civiles. Primero abriremos el paréntesis, ¿no? Solo abrimos un paréntesis, luego vamos a seleccionar otra variable, participación política. Luego sería proceso electoral. Tendríamos luego el funcionamiento del gobierno y finalmente cultura política, ¿no? Y luego cerramos paréntesis. Espacio y abrimos otro paréntesis para el segundo grupo de variables que van a ser la escolaridad esperada de los países, la escolaridad promedio, la esperanza de vida y el ingreso per cápita. De esta forma y cerramos paréntesis. Y presionamos Enter y ahí está el análisis de consideraciones canónicas. Bueno, aquí están los coeficientes. Estos coeficientes son de la primera correlación, de la primera variable canónica, y estos son los coeficientes de la segunda variable, perdón, de la primera variable canónica, de las dos primeras combinaciones lineales de los dos grupos de variables. ¿Sí? Tienen además sus pruebas T y sus intervalos de confianza. Estas son las segundas variables canónicas, las terceras y cuartas, ¿no? Y aquí están las correlaciones, que es lo que interesa, son las medidas globales. Y entonces tenemos una correlación de 0,71. Lo que calcula, el valor propio que calcula es la correlación al cuadrado, ¿no? Aquí ya muestra la raíz de esa correlación. Entonces ya no es una correlación al cuadrado, ¿no? Es una correlación. Y vemos que hay una alta asociación lineal entre los dos grupos de variables. Sabemos, ¿no?, que el coeficiente de correlación de Pearson está entre menos 1 y 1, ¿no? Ahora aquí el signo está indeterminado, pero si se acerca a 1 esta correlación, entonces vamos a tener que hay una alta asociación lineal entre, en este caso, entre los dos conjuntos de variables. 0,7185 es una correlación relativamente alta, ¿no? Por lo tanto, los dos grupos de variables, las variables de democracia y las variables de desarrollo humano, tienen una alta asociación lineal conjunta de ambos grupos. Tenemos una segunda correlación. En total puede calcular el mínimo de estos dos números. Aquí tenemos 5 variables y aquí 4 variables, ¿no? El mínimo es 4. Por lo tanto, puede calcular, en este caso, 4 correlaciones canónicas. Esta primera correlación está explicando la mayor relación que hay entre estas dos variables, pero puede haber relaciones en otras dimensiones.
Entonces, la segunda correlación canónica está calculando otro tipo de relación, distinta a esta relación, y esa correlación es cercano a, bueno, es menor a 0,5, ¿no? Es una correlación moderada, una asociación lineal moderada. Luego tenemos más correlaciones, más bajas, las cuales no tendría mucho sentido, ya que son correlaciones bajas. Nos podemos quedar con una o con dos correlaciones, ¿no? Generalmente se quedan con una. La que más interesa es la máxima correlación, la correlación canónica más alta, para conocer cuál es la relación global entre dos conjuntos de variables. Y aquí están las pruebas de significancia de las correlaciones canónicas. Las pruebas que ya hemos visto antes, lambda de Wilks, la traza de Pillai, la traza de Lowry-Hoteley y la raíz más grande de Zoll. Aquí están los estadísticos calculados, los grados de libertad, el F, su versión F, porque se pueden convertir todas estas en un estadístico F. Se puede utilizar la tabla F para saber si esta correlación canónica es o no es significativa. En todos los casos, el p-valor podemos ver es menor a 0,05. Por lo tanto, rechazaríamos la hipótesis nula de que la correlación canónica es igual a 0. Por lo tanto, esta correlación canónica es significativa. Bueno, ahí tenemos que las pruebas son aproximadas y una prueba es bueno, la prueba Applebaum sería una prueba de una forma, ¿no? La forma de arriba. Bien, entonces la conclusión sería que hay una relación global entre la democracia y el desarrollo humano, pero no estamos utilizando dos variables para medir su correlación, ¿no? Estamos utilizando más información, ¿no? 5 variables en las variables de democracia y 4 variables en las variables de desarrollo. Y entonces esta correlación canónica tiene más fuerza que la correlación de Pearson, que solo mide la asociación lineal entre dos variables. En este caso estamos midiendo la asociación lineal entre dos conjuntos de variables. Y se rechaza la hipótesis de que son cero, ¿no? Por lo tanto, esas correlaciones son significativas. Bueno, podríamos hacer un ejemplo más con algún otro grupo de datos. Quizás con hábitos. Podemos copiar los datos de hábitos al escritorio. Vamos a abrirlo. Bien, una vez que lo tenemos abierto, vamos a hacer la correlación canónica. Mediante el menú podemos ir a Statistics, a Análisis Multivariante, a MANOVA, Regresión Multivariante y Relacionados, y a Correlación Canónica, correlaciones canónicas. Si queremos hacerlo entonces mediante el menú, vamos a esta resulta. Aquí vamos a incluir el primer conjunto de variables, ¿no? Las primeras variables que sean algunas variables que describan a los estudiantes, por ejemplo, los estudios del padre, los estudios de la madre, que describan alguna situación de los estudiantes, ¿no? Bueno, tienen que ser todas variables numéricas, ¿no? La edad podría ser. Bueno, tienen que ser variables que indiquen cierta característica, ¿no? Quizás la edad no sería.
tanto estudios del padre como estudios de la madre están indicando cierta característica, ¿no? Con los estudios de ambos padres, ¿no? Y alguna otra. Estas dos variables también son casi del mismo tipo, ¿no? Importancia al dinero y a los estudios, pero podrían estar en otro conjunto, ¿no? El otro conjunto de variables podrían ser los hábitos o esas variables de importancia. Pondremos los hábitos para ver si hay alguna relación global entre los estudios de los padres y los hábitos de los estudiantes. Tendríamos hábitos como de lectura, cine, fútbol, concierto y televisión. No hay una relación muy fuerte, ¿no? Aunque no, ni siquiera son significativas, ¿no? Aquí las correlaciones canónicas que se han obtenido son 0,18 y 0,10. Y en todos los casos no se rechaza la hipótesis de que las correlaciones canónicas son 0. Aquí la prueba de lambda de Wilks es exacta, ¿no? Sí, aquí el p-valor en todos los casos es mayor a 0,05, ¿no? Entonces no hay una relación global entre los dos conjuntos de variables. Sin embargo, las variables de importancia podrían ser interesantes. Vamos a nuevamente análisis multivariante. Podemos hacer ZPAC también. Presionar la tecla ZPAC. Nos va a salir el último comando, ¿no? Aquí quitaremos las variables de hábitos y vamos a introducir las variables de importancia que le da al dinero, la importancia a los estudios, ¿no? Aquí vamos a corregir los paréntesis. Usamos escribimos un paréntesis aquí, ¿no? Cerramos ahí. Queremos saber si hay una relación global entre los estudios de los padres y la importancia que le da a algunos aspectos como el dinero y los estudios. Bueno, tampoco hay relación, ¿no? 0,18 y 0,10. Y no se rechaza la hipótesis de que son 0. En todo caso, sería conseguir un grupo de variables que midan cierto aspecto y otro grupo de variables que midan otro aspecto, ¿no? Como en el anterior caso, las 5 variables que teníamos medían ciertos aspectos de la democracia y las otras 4 variables medían ciertos aspectos del desarrollo humano, ¿no? Bueno, tenemos otro conjunto de datos, pero no me digan que ayudarnos ¿Hay alguien de ingeniería financiera? Solo, ¿no? Podemos abrir, por ejemplo, estos datos Ricardo. ¿Sí? Cópienselo de aquí, cualquiera de estos dos, al escritorio, y el escritorio lo seleccionan y lo abren. Aquí escribiremos desk para describir las variables y hacemos un clic en todas las variables. En todo caso podemos detectar grupos de variables mediante el análisis de componentes o mediante el bplot, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, antes de describir, vamos a gráficos
Y en gráficos vamos a gráficos de análisis multivariante y ahí vamos a Bplot. Y en el Bplot vamos a seleccionar todas las variables menos las dos primeras. Una vez que seleccionamos todas las variables menos las dos primeras, hacemos clic en estandarizar variables para que no haya problemas de escala. Y en estos cuadritos vamos a eliminar los puntos, ¿sí? Aquí hacemos clic en el primer cuadro, en la primera carpeta, Suppress All Points, ¿no? Para que no nos muestre las observaciones, solamente las variables. Y ahí, por ejemplo, tenemos un grupo de variables que son la cartera promedio, costo de recursos financieros, oficinas totales, número de departamentos y gastos totales por prestatario. Y aquí tenemos otro grupo de variables que están indicando otro aspecto. ¿Sí? La dependencia, la cartera en mora sobre la cartera en bruto y los gastos en provisión. Cartera bruto. Aquí no están tan claros los grupos. Aquí, sin embargo, estas dos variables también podrían estar en un grupo. El ROA y la provisión por cartera en mora. Entonces queremos una medida global de relación entre dos conjuntos de variables. Podríamos incluir este conjunto y este otro. Entonces, podríamos escribir, mejor, lo haremos por el menú. Vamos a análisis multivariante, aquí análisis multivariante. Aquí a MANOVA, y en MANOVA a correlaciones canónicas, ¿no? Quitamos estas variables que ya no están en los datos. Vamos a seleccionar las variables que aparecen en un grupo. En el primer conjunto podríamos poner los gastos totales por prestatario, número de departamentos, oficinas totales, costo de los recursos financieros, ¿no? Y cartera promedio. Y en el segundo grupo, la dependencia, la cartera en mora sobre la cartera bruta y gastos en provisión. Entonces, en este segundo grupo tenemos tres variables y en el primero 5. Nos va a calcular, por lo tanto, de 5 3 el mínimo, ¿no? 3 correlaciones canónicas. Y hacemos un clic en OK. Ahí está la primera correlación, es 0.44. Es moderadamente, es una correlación moderada, ¿no? Mediana, cerca de 0.5. En dos de las pruebas, al 10% de significancia rechazaríamos la hipótesis nula, pero no al 5%, ¿no? Según el lambda de Wilks y la traza del Pillai, al 10% de nivel de significancia, rechazaríamos la hipótesis de que las correlaciones son cero. Por lo tanto, sí habría alguna relación global entre los dos conjuntos de variables. Pero con la traza de Lowry-Rottelin, al 10% no podríamos rechazar. Y solo con la raíz más grande de Zoy, al 5% podemos rechazar la hipótesis de que las correlaciones son cero, ¿no? En estos casos se aplica la democracia, lo que dice la mayoría.
aquí, según el lambda de Wilks, la traza de Pillai y la raíz más grande de Zoy, las correlaciones son significativas al 10%, ¿no? Pero al 5% no son significativas según lambda de Wilks, traza de Pillai y la traza de Lowry-Horton. Entonces tendríamos que fijar un nivel de significancia, ¿no es? Si fijamos el más común 5%, entonces tendríamos que no hay relación global entre los dos grupos de variables, ¿no? Si esto es común en los análisis multivariantes, también en las series de tiempo multivariadas, en modelos BAR, BEC, que bueno, no vamos a ver, pero ahí también tenemos varias pruebas que se hacen y hay que aplicar la democracia en esos casos. Lo que dice la mayoría. Bueno, entonces con eso hemos concluido las distintas técnicas multivariantes. Sí, de las 4 pruebas, la hipótesis una es de que las correlaciones canónicas, todas, ¿no? Correlación canónica 1, 2, 3 son iguales a 0. En la hipótesis alternativa, al menos una correlación es distinta de 0. Al menos una. Bueno, entonces con eso concluimos. Vamos a ver ahora cómo harían los que no tienen datos para su trabajo de aplicación final. Los que sí tienen datos no tendrían problemas, ¿no? Porque en la siguiente semana van a traer sus datos, los que tienen datos, y vamos a trabajar esos datos con las técnicas más apropiadas. Ahora, los que no tienen datos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienen 7 personas que podrían hacer una encuesta, pero los 7 deben ser de distintas carreras, ¿no? A ver, de los 7 que no tienen datos, ¿cuáles son de economía? 4, 5, 6. Los 7. No hay nadie de ingeniería comercial, de los 7 que no tienen datos, o de financiera. Entonces, alguien de sociología, que sea que alguien. Entonces, podemos hacer una encuesta más relacionada con la economía, ¿no? Para los 7 que no tienen datos. Entonces, no sé, alguien puede sugerir un objetivo de investigación, un tema de investigación, para que ustedes puedan hacer encuestas de acuerdo a ese objetivo. Bueno, entonces, yo podría pensar en un objetivo, pero necesitaría comunicarles y mandarles la encuesta para que lo hagan a unos. Son 7, cada uno podría ser a 10 personas de su entorno, familiares, amigos. Tendríamos 70 observaciones. Con eso se podría hacer tranquilamente un análisis multivariante. Entonces, para los 7 que son de economía, para todos, ¿no? Porque me van a mandar también algunos resultados, los de otras carreras. Les voy a dar mi correo y
primera instancia, los que son de economía me escriben para que yo pueda saber sus correos. Les pueda mandar luego una encuesta. Anótense todos los otros, los que tienen datos. Lo que me van a mandar es no los datos, o si quieren me mandan los datos también, pero lo que más se me necesita es los objetivos que tienen para los datos, o sea, cómo piensan utilizarlos, cuál es el objetivo o los objetivos de su investigación y los datos que tienen, qué son. No es necesario que me manden los datos, ¿no? Si quieren me mandan, pero me mandan una pequeña descripción de qué variables tienen o cómo están medidas, ¿no? Me decía una de ellas que tenía datos sobre pan. Por ejemplo, ¿qué es lo que han preguntado? ¿Qué datos tienen? Cantidad de pan que está dispuesta a consumir, o precio del pan, o sea, una descripción además de las variables, y si son numéricas o categóricas, eso ya se va a ver, ¿no? De hecho, eso en la descripción de la variable ya se encuentra, ¿no? Si ves precio del pan, es una variable cuantitativa, ¿no? Numérica, y tipos de pan es una variable cualitativa, ¿no? Si es que han preguntado sobre tipos de pan. Entonces, lo que me envían es por lo menos un objetivo, ¿no? Y si se tiene un objetivo, ya se puede mencionar el análisis multivariante, qué metodología usar, qué técnica utilizar con los datos que tienen, cómo pueden llegar a cumplir con ese objetivo teniendo los datos que tienen y cómo están medidos, ¿no? Entonces, los que tienen datos me envían sus objetivos y una pequeña descripción de las variables o datos que tienen, ¿no? Los que no tienen datos me envían solamente una respuesta cualquiera a mi correo. Así ya voy a tener sus correos y les voy a mandar una encuesta. Sí, y dependiendo de cuántos tipos de análisis hay que hacer, vamos a programar las clases desde el martes hacia el ¿no? Porque entonces de martes a viernes y el lunes siguiente vamos a esperar la clase de este lunes que no vamos a ver, no vamos a pasar. El siguiente lunes sí. Entonces el martes, vamos a terminar el martes 22. Entonces martes 22 vamos a terminar todo. En el transcurso de la semana vamos a ver si va a haber tiempo para que... 23, entonces en el transcurso de la semana vamos a ver si pueden exponer o quizás no va a haber tiempo, ¿no? Pero eso ya se va a ver, pero vamos a terminar entonces martes 23. Bueno, entonces eso sería todo.